forma de exposición les dije es libre. Quiero ver cómo ustedes han organizado su exposición. Sabemos cuáles son los objetivos y sabemos qué es lo que debemos entregar el día de hoy. Bien. ¿Quiénes exponen, Sofía? Profesor, voy a exponer yo y mi compañero Jefferson López. Jefferson López, ya, ok. Ya. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo nos ha tocado el tema de refrigerador. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor, Paula. Para comenzar, todo surge a partir de una problemática o de alguna necesidad, ¿no? Y en este caso, desde hace muchos, muchos años, en la prehistoria, surgió la necesidad de almacenar alimentos y poder conservarlos, ¿no? Por eso es que eh, las, las personas de la prehistoria conservaban sus alimentos en cuevas frías y también en los hoyos de nieve. Bueno, en los hoyos que hacían en la nieve, ¿no? Después viene lo que vendría a ser la Edad Antigua con Grecia y el Imperio Romano. Ellos lo que hacían era hacer pozos de nieve y ahí poder almacenar, ¿no?, sus alimentos en el invierno, y lo cual les duraba en las otras estaciones del año. Luego viene el Antiguo Egipto. Ellos lo que hacían era poner las vasijas de arcilla por la noche en los lechos de paja. ¿Por qué la paja? Porque la paja lo que hace es que evita que se transfiera el calor de la tierra hacia las vasijas. Entonces lo que se hacía era enfriar, ¿no? Mantener frías las vasijas, y después ahí se almacenaba agua, y como estaba a una temperatura muy baja se podía convertir en hielo. Luego ya pasamos a la parte de la Edad Media, donde los musulmanes fueron los primeros que experimentaron con procesos químicos, ¿no? Básicamente lo que hicieron es hacer un proceso con nitrato sódico y nitrato de potasio. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es lo que hacía esto, no? Hacía que disminuyera la temperatura del agua. Y bueno, posteriormente también estuvieron experimentando combinar agua, mezclar agua con sal, lo que hacía que también el agua se congelara, ¿no? O lo facilitaba ese proceso. Después viene lo que vendría a ser la Edad Moderna, donde Cullen desarrolló el primer método de refrigeración artificial, y después tenemos a Priestley, quien descubrió las propiedades termodinámicas del amoníaco y del CO2 como refrigerantes, ¿no? Ya pasando por la edad contemporánea, llega la primera refrigeradora mecánica de la mano de Oliver Evans. Luego tenemos luego ya en el año 1834, el científico Jacob Perkins fabricó y patentó el primer refrigerador totalmente funcional, y fue perfeccionado, ¿no?, 10 años después por el doctor John Gorrie, quien creó una máquina una máquina de refrigeración, la cual la ponía en las habitaciones de sus pacientes con fiebre, y ya pues, ¿no? Como que eso le facilitó bastante. Y bueno, luego después de Gorrie, James Harrison y Carré fueron los que perfeccionaron un poco más lo que vendría a ser la refrigeración, ¿no? Y hasta ahora se utiliza, por ejemplo, Gorriot diseñó una máquina, no, por ejemplo, profesor. Por ejemplo, Harrison fabricó la máquina de refrigeración por evaporación, que hasta ahora se utiliza en las cervecerías. Y bueno, ya sí tenemos hasta los últimos avances, ¿no? Que gracias a esos cimientos se puede decir que la refrigeración ha avanzado en gran medida, y se pueden tener refrigerantes en diferentes, bueno, sistemas de refrigeración en los diferentes niveles industriales, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora como concepto del refrigerador en sí, vendría a ser, ¿no?, que está encargado de conservar los alimentos,
¿De qué manera? Conservar, bueno, manteniéndolos a una temperatura baja para que se pueda reducir la reproducción de bacterias y para que se pueda mantener más tiempo, ¿no? Sin descomponerse. Luego, el objetivo del refrigerador es transportar el calor interno y de los alimentos al exterior. Eso se hace con un sistema, ¿no? Con el que vemos en la parte derecha, donde sucede que los alimentos ceden su calor al refrigerante. Hay un refrigerante que está básicamente movilizándose por todo el sistema refrigerador y ya pues, ¿no? Lo que sucede básicamente es que el refrigerante circula por el evaporador y en ese momento es en el que los alimentos ceden su calor y el refrigerante se evapora, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver los componentes o las partes del sistema de refrigeración. Primero vamos a empezar por el evaporador, que es el que se encarga de mantener fríos los alimentos. Como vimos en la diapositiva pasada, por ahí primero ingresa, digamos, el refrigerante y bueno, al pasar por ahí pasa del estado líquido al estado de vapor, ¿no? Después de esto, el refrigerante ya en estado de vapor pasa por el compresor el, y con lo que va a pasar es que va a comprimir este fluido va a comprimir hasta elevar bastante su temperatura y también su presión. Después va a pasar a lo que vendría a ser el condensador, ¿no? Lo que va a suceder en el condensador es que, bueno, ese vapor y lo va a enfriar y se va a convertir en líquido de nuevo y lo va a transportar al compresor. Después de eso ya va a pasar al filtro secador, que es básicamente como ya está en líquido, pero ese refrigerante, por así decirlo, ha pasado por el evaporador, por el compresor y el condensador. Siempre se capturan o siempre viaja con el refrigerador también algunas impurezas o otros elementos, ¿no? Que no son deseados. Entonces, lo que hace el filtro secador es extraer esas impurezas y humedades del líquido refrigerante, ¿no? Por último pasa a la válvula de expansión, la cual está compuesta también por un tubo capilar y lo que va a suceder es que va a disminuir la presión y la temperatura del líquido y luego va a pasar a un tubo con mayor diámetro, ¿no? Entonces ese líquido se va a expandir, va a disminuir su presión y temperatura y va a comenzar el ciclo de nuevo, ¿no? Como se ve en esta parte de la derecha, eh, en esta parte superior, tenemos primero la válvula de expansión, que es por donde va a pasar el líquido, y ya pues, ¿no? Luego llega al evaporador, que es donde va a convertir el líquido refrigerante en vapor, va a pasar al compresor, va a pasar al condensador, y de esa manera como que todo es un ciclo prácticamente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es un poco más acerca del funcionamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, Paul. Bueno, ya está más. Eso es una explicación más detallada de esa parte. Siguiente, Paolo, por favor. Bueno, ahora tenemos la parte de los productos. Como todos hemos visto cuando hemos ido a los centros comerciales, siempre hay refrigeradores grandes para que se puedan mantener, para que se puedan conservar los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, se llamaría sistema de refrigeración comercial, que este obviamente tiene mucha más potencia para que pueda mantener, ¿no? Todos sus productos en buen estado. Tiene la finalidad de garantizar la calidad del producto a través de su conservación a bajas temperaturas. Siguiente, por favor, Pablo. Bueno, aquí tenemos un prototipo de refrigerador artesanal que funciona sin electricidad. Esta ha sido creada por unos estudiantes de la PUC y bueno, lo que le caracteriza bastante a esta refrigeradora, por así decir, a este refrigerador, es que es de bajo costo,
como ya mencioné, funciona sin energía eléctrica. Y bueno, pues un poco acerca de cómo está compuesto es que tiene arcilla, como vemos en esta parte del intermedio. También está hecho de madera, preserva los alimentos frescos de 2 a 5 veces más tiempo en su estado natural que en su estado natural. Y bueno, pues su funcionamiento es gracias al enfriamiento por evaporación. Digamos, sería un refrigerador sosterible, ah, y hasta casero se podría decir, ¿no? Siguiente, por favor, Paolo. Bueno, sobre esto ya nos va a comentar mi compañero Jefferson. Sí, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Voy a continuar con la exposición sobre la refrigeración. Y en este caso vamos a ver un producto, ¿no? Es un Miticool que viene a ser una nevera sin electricidad. Es muy parecido a la que nosotros ahora lo conocemos como nevera, ¿no? De hecho es del mismo tamaño. En este caso estas pueden guardar frutas frescas por un promedio de 3 hasta posiblemente hasta 5 días. Su composición está hecha de arcilla y funciona por evaporación. Siguiente, Pablo. Ya luego, los costos de un refrigerador actualmente, un refrigerador, digamos, común que uno puede tener en su casa, de hecho ha subido por este tema del dólar porque son productos importados. Un refrigerador está como que 1.800 actualmente, un aproximado. Posiblemente antes estaría entre unos 1.200 a 1.500. Eh, ese refrigerador común que cada uno tiene es un refrigerador doméstico, por así decirlo. Luego tenemos el refrigerador industrial, que está un aproximado de 10.000 a 11.000 soles. Eh, Siguiente, Paolo. Luego están las cámaras frigoríficas, y esto lo vamos a ver más adelante en el proyecto que voy a mencionar, lo que está un aproximado de 25.000, que estos nos ayudan a conservar y con esto también evitamos las bacterias. Obviamente tiene un control digital, nos ayuda mucho a reducir el consumo de energía. Siguiente, Pablo. Ya, luego, acá están los proyectos. Siguiente. Acá están los proyectos, y esto es a lo que me refería, ¿no? Es algo muy común, al menos en estos últimos 12 meses, al menos desde que llegó las vacunas acá en Perú. De hecho, cuando llegó las vacunas en Perú, se tenía que tener una cadena de frío para que la efectividad que tiene cada vacuna no se pierda, ¿no? Para así poder que cumpla su objetivo, que es inocular a toda la población. Las cadenas de frío, como sabrán, requieren de ciertas temperaturas. Bueno, como le dije, son para la vacuna de la COVID-19. Siguiente, Pablo. Y bueno, también otro proyecto en el que se utiliza la refrigeración es los medicamentos, ¿no? Que sería algo que un poco más general que las vacunas. O sea, muchos jarabes, muchos compuestos químicos se guardan en refrigerantes, ¿no? Y eso sería todo, profesor. A ver, que voy a primero hacer una rectificación, ¿ya? Acá no tenemos grupo 6, así que la secuencia es grupo 3, grupo 1, grupo 2, grupo 5 y grupo 4. ¿Ya? O sea que yo dije grupo 2, grupo 6, pero no hay 6. O sea, en vez del 6 era el 5. Y terminamos con el 4. Bien, a ver. Lo que ustedes han revisado, han investigado, está relacionado con refrigeración. O sea, han detallado inicialmente, a grosso modo, la evolución de la necesidad del ser humano en refrigerar alimentos, ¿no? Han hecho una síntesis de algunos inventos, ¿no? Y han llegado al refrigerador, al refrigerador que conocemos, que es un sistema eh, que utiliza un líquido refrigerante, ¿no? Y que es conocido como el sistema de la refrigeración por evaporación, de otro tipo. Entonces, después han pasado a señalar
algún sistema, un sistema de refrigeración sostenible, como dijo Sofía Vargas, y, digamos, algunos proyectos que están relacionados con refrigeración, ¿no? Como el caso de la vacuna. O sea, si bien es cierto, han abordado más o menos el tema, recuerden siempre que la razón de ser de un proyecto como el que van a hacer ustedes está relacionada directamente con lo que ha explicado Sofía, ¿no? Que es posiblemente un sistema de refrigeración natural, utilizando elementos sencillos, obtenibles sin ningún tipo de electricidad, ni electrónica, ni mecánica, ¿no? Simplemente como componentes, donde el trabajo va a ser identificar cómo es que se puede hacer un diseño de un sistema de refrigeración natural y evaluar cuál es el impacto que puede tener sobre los productos. Y el impacto normalmente se mide en horas, se mide en días, y el contexto en el cual va a estar, digamos, funcionando sus productos, ¿no? Eh, yo esperaría que la próxima clase ustedes se orienten específicamente ya a lo relacionado con el proyecto. Por ejemplo, has presentado el ejemplo de un producto hecho en Católica, ¿de acuerdo? Ese es uno. O sea, así como hay en Católica, bueno, nosotros también hemos hecho un producto así hace como 3 años. Veo, no sé dónde están las fotos por ahí, pero sin embargo hay que buscar experiencias que están relacionadas con la fabricación de estos elementos, de estos productos, de diversa morfología y en diversos lugares, ¿ya? Eso es, o sea, ahora nos centramos en lo que nos corresponde, pero, no vamos a poder centrarnos en ello si es que no entendemos. Por eso me parece bien que hayas explicado un poquito el proceso de la refrigeración por evaporación, ¿no? Y esto es importante porque, como yo les dije, acá en el caso de los refrigeradores, aquí es una gestión de temperatura y presión, ¿no? Temperatura y presión a través del vehículo que es el refrigerante. Entonces, para que, digamos, extraiga calor y entregue calor, al refrigerante hay que hacerlo moverse, ¿no? Y el compresor es el que trabaja por todo, ¿no? Le baja la temperatura, le baja la presión o le sube la presión, etcétera. Ok, ese proceso que nosotros podríamos tranquilamente en el curso de físico, termodinámica, entenderlo, inclusive ustedes podrían hacer un ejercicio de refrigeración, ¿no? Usando sus tablas de entalpía, de entropía, ¿se acuerdan? Eso me imagino que han hecho en termo, ¿no? Sofía, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No? Ha hecho refrigeración en termo, me imagino. Entonces, las tablas de entalpía, de entropía, el tipo de refrigerante, el RS-134 de repente han usado, él tiene sus propias tablas. Muy bien. Eso es porque nosotros tenemos dispositivos que nos permiten trasladar energía, que es en este caso la energía eléctrica, y convertirla en otro tipo de energía. La energía que vamos a utilizar para estos tipos de productos, ¿qué tipo de energía es? Es simplemente el calor que ustedes tienen y la forma como están dispuestos los dispositivos o los elementos para que naturalmente, obviamente, generen una refrigeración por evaporación. Claro, no tenemos las temperaturas que vamos a tener, pero sí está claro que podríamos o deberíamos o debemos en un momento determinado, cuando determinemos cuál va a ser la forma que va a tener nuestra propuesta, aquí tendremos que calcular teóricamente si hay una temperatura externa de tantos grados, hasta cuántos grados puede la zona donde van a estar las frutas o lo que fuese, con qué temperatura van a estar, hasta cuánta temperatura van a bajar, ¿no? De eso se va a tratar. O sea que para la próxima semana, imagínense que van a hacer un ejercicio de refrigeración, ¿ya?
entender todo el grupo muy bien cómo funciona este tema de la refrigeración, ¿ya? Hasta la evaporación. ¿Cuánto se extrae de calor, no? ¿Te acuerdas de esos ejercicios? Dicen, en la nevera existen 1 kilo de carne, 2 kilos de legumbres, medio kilo de tal cosa. Entonces, calcule no sé, calcule el calor que va a ser cedido, va a ser sacado y tal cosa. Eso deberían conocer. Yo no digo que van a hacer un ejercicio, pero sí deben entender esto, porque eso les va a servir a la hora de calcular en un producto artesanal cómo es que el sistema de refrigeración podría funcionar, ¿ya? Entonces, bien, entonces, eso es para la próxima semana y obviamente tienen que tener su listado de productos afines, ¿ya? O sea, este es un ejemplo. Ustedes no pueden venir la próxima semana con, este es el Kulka de la Católica, este es el no sé qué de tal, no. Tienen que venir en forma conceptual. O sea, acá se utilizan, por ejemplo, bandejas de forma paralelepípeda que están dispuestos de tal manera, ya está. Un ejemplo puede ser el Kulka de Católica. Aquí tienen ustedes dos depósitos de forma cilíndrica, cónica o lo que fuese, que es lo que hemos averiguado, lo que hemos encontrado. Entonces tienen que tener por lo menos 5 diversos tipos de productos afines que hacen lo mismo. O sea, refrigeración sostenible. ¿Me entienden? ¿Ya? Y tienen que identificar cada característica diferente de cada uno de ellos. ¿Ya? Miren, no necesariamente un producto puede ser mejor que el otro, porque las condiciones posiblemente a las cuales estén sometidos son diferentes. O porque de repente los materiales a los cuales ellos pueden tener acceso, las personas en un lugar, es diferente. O porque quienes tienen acceso a productos estándares, elementos estándares, los cuales les permiten montarlos y de repente ahí generar su propio producto. Son muchos los factores. Eso los tienen que ustedes revisar. Eso es para la próxima semana, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ya, muy bien. Muchas gracias. Profesor, gracias. Ya, vamos a escuchar ahora al equipo 1, ¿no? El equipo 1 le corresponde el compostador de bajo costo domiciliario, ¿no? Primero hacen ustedes no sé, su exposición genérica. ¿Está el grupo 1? ¿Quién es Sí, profesor. ¿Quién va a exponer? ¿Quién es tú? ¿Tú eres Urcia del grupo 1? No, ¿no? Sí, ¿Quién? Ah, Luz Karina. ¿Quién más? van a exponer van a exponer mis compañeros Jacqueline Borja y Angie Altamirano. Borja, ¿dónde está? Borja. Sí, profesor, aquí presente. Ah, ya te vi. Ya, Borja y Angie Altamirano. Miranda, Angie Altamirano. Altamirano. Angie, no la veo Angie. Ah, ya la vi. Ya, Altamirano. Adelante. Ya, profesor. ¿Ya se puede ver? Sí, ya se puede ver. Sí, sí se ve. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy nosotros, el grupo 1, vamos a exponer sobre el compostador. Gracias. ¿Se fue el audio? No, Ahí ¿qué es un compostador? Un compostador, bueno, sí, interesa, porque es... Ajá. ¿Quién está hablando ahorita? El siguiente otro. ¿Quién está Ya hablando? te miramos. Ya, Angie, espérate. Espérate un ratito. No la veo a Margarita. Profesor, sí estoy. ¿Dónde? Ah, ya te estoy, ya. Tienes que estar siempre, ¿ah? ¿Ya? De verdad, te voy a estar así fastidiando, haciendo bullying. Ya, listo. Y Lucy Mamani no se conecta. Ni Paolo Chávez, ni Manuel Mendoza. Bien, comenzamos.
Te escucho. Bueno, empezamos como en qué es un compostador, y un compostador es un recipiente o depósito en el que se puede realizar ese compostaje. Es la transformación de los residuos orgánicos, tales como pueden ser las cáscaras de fruta o los vegetales, pero también pueden ser las hojas secas o un mismo follaje en el compost. Esto va a ser utilizado como también fertilizante agrícola. Siguiente, por favor. Y ahora pasamos a ver los tipos de compostador. Siguiente atrás. Por ejemplo, tenemos el compostador de montón, en el cual se van a apilar la materia en pilas y ahí se va a reposar hasta que haya un tiempo suficiente para que se pueda obtener un compostaje resultante. También se tiene el progresivo, en el que va a consistir en un cilindro en el que normalmente puede ser de plástico y en su interior va separado en niveles por rejillas. Esto va a ser para que el material compostado se vaya depositando en la parte inferior. Siguiente, por favor. También tenemos el compostaje de ladrillos. Este es parecido al del montón, pero este se va a almacenar en una estructura cuadrangular. Este también donde se puede dar el compostaje. También está el compostador de 3 compartimientos, en el que se depositan 3 módulos distintos y se va acumulando el material en el estado inicial del primer módulo, al material a medio compostar en el segundo y a la composta terminada en el tercero. El beneficio de este compostaje es que es de manera continua. Siguiente, por favor. Bueno, y también referente al costo de esos compostajes ya vistos previamente, que se tienen como 3 variables, que sería el control de temperatura, la humedad y también la cantidad de compostaje generado y también la durabilidad del material. En el caso del control de temperatura, se va a tener el compostaje progresivo, que es un cubo cerrado, que es más sencillo para controlar todos estos factores, y los demás van a depender más del medio donde se ubiquen. En caso de una cantidad generada del compostaje, al ser un proceso continuo, el compostaje de los 3 compartimientos es el con mayor beneficio. Y en el caso de durabilidad del material, el compostaje de ladrillos es el que tiene mayor resistencia a los ambientes húmedos y templados que se pueden presentar en el proceso de compostaje. Siguiente, los sí. Y bueno, ¿para qué sirve? Una más, por favor. Bueno, según unos datos que se tenía de MINAM, en el Perú se han generado alrededor de 21.000 toneladas de residuos municipales, que en total, con los más de 30 millones de habitantes que hay en el Perú, genera un aproximado de 0.8 kilogramos de residuos al día generados. De este total, más de la mitad de los residuos son materias orgánicas como los alimentos o vegetales, y de esto solamente el 1% es recuperado. Por ello, generalmente estos son enviados a vertederos, si es que no llegan a ese lugar es que ya son completamente malgastados, pero en estos lugares los restos de comida se descomponen por bacterias que están en la ausencia de oxígeno, y esto va a producir metano, lo que es uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes para el medio ambiente. En cambio, con esta oferta del compostaje es como que una alternativa, ya que va a permitir que estos restos se van a degradar en presencia del oxígeno, y esto va a permitir que no se produzca este metano. Bueno, también otro beneficio de esto es que se pueden fabricar, producir fertilizantes orgánicos, y es una alternativa sostenible a los fertilizantes sintéticos que normalmente se utilizan. Continuando con qué partes tiene, vamos a tocar el compost casero. Como se puede observar en la figura, el compostaje está hecho por capas intercaladas de tierra y de materia orgánica. En la siguiente les voy a explicar los materiales y cómo se elabora el compost. Siguiente. Dale, siguiente, Luz.
Bueno, los materiales que se necesitan para un compost casero es una caja de madera, también puede ser un balde, pero tiene que tener unos pequeños orificios en la base para que pueda permitir el ingreso del oxígeno. Luego son los materiales orgánicos frescos, los restos orgánicos secos y también una tijera o un cuchillo para poder triturar y una pala para mezclar. Hay que tener en cuenta que en el compost se debe evitar carnes o huesos del pescado, restos de comida preparada, desechos de mascotas y grasas y aceites. Siguiente. Bueno, para preparar el compost se toma la caja de madera, se hace como un pequeño colchón de lo que son los residuos orgánicos secos. Luego procedemos a cortar lo más pequeño posible los residuos orgánicos húmedos. Esto va a permitir acelerar la oxidación. Luego encima de ellos colocamos residuos orgánicos cortados y hacemos la prueba del puño, que consiste en tomar un pedazo del compost y presionar con el puño para medir la humedad. Y bueno, luego mezclamos como una pala. Bueno, se hace una similitud como si estuvieras mezclando una ensalada y posteriormente también se hace la prueba de la humedad con el método del puño. Siguiente. Bueno, ahí como podemos observar, el método del puño es, como se observa en la imagen, tomar una porción del compost. No tiene que estar muy húmedo ni muy seco. Luego se repite estos pasos hasta llenar la caja y finalmente se cubre con una tela para evitar que se acerquen los mosquitos. Y bueno, finalmente se deja reposar aproximadamente 8 semanas. Esto va a depender del tamaño de los residuos orgánicos frescos, en qué tamaño estén triturados. Y bueno, esto puede tardar de 8 semanas y lo máximo es 4 meses. Siguiente. Y bueno, ahora vamos a ver las conclusiones. Tenemos que es importante encontrar el equilibrio entre los materiales orgánicos frescos y secos, esto para evitar los malos olores. Generalmente el compost tiene un olor a fermentación, pero de fruta, no a fermentación como putrefacción. Cuando se da esos olores es porque el compost no está recibiendo la oxigenación adecuada. Luego, que existen diversos tipos de compostadores, como mencioné mi compañera, los cerrados, los abiertos, y todos requieren un control tanto de temperatura como de humedad. Bueno, los compostadores también nos ayudan a disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero y el compostador debe tener suficiente entrada de oxígeno, como les comentaba, para aumentar la velocidad de descomposición de los materiales. Y que el pH adecuado del compost es un pH neutro. Por ello es que se evita poner muchas cáscaras de cítricos para evitar alterar el pH. Eso sería todo, profesor. Bien, como resumen de su exposición, ustedes han determinado qué cosa es un compostaje. Claro, nos faltó indicar para qué sirve compostar, ¿no? Ha faltado eso, ¿no? Porque se han ido de frente a la materia. Claro, ¿para qué sirve compostar? Pero digamos que han hecho una explicación técnica del compostaje, de ciertas formas, etcétera. Muy bien. Para la próxima semana igual, ustedes han explicado que hay dos tipos de compostadores, los abiertos y los cerrados, ¿correcto? O sea, y al igual que en el otro grupo, cuando explican los tipos cuando yo indico que hay diferentes formas y tipos de componentes para crear un refrigerador sostenido, vamos a decir así, con las palabras de su compañera, igual sucede con el compostaje, ¿no? Y eso sí lo han explicado. Por ejemplo, aquel que tiene ladrillo, aquel que tiene 3 partes, aquel que se acumula, no aquel que es, me parece continuo, no sé, o por niveles, que es lo que he escuchado, ¿de acuerdo? Eso debemos entender que nunca hay una sola forma adecuada para todas las necesidades, ¿no? Todo está en función de cuánto necesito compostar, todo está en función de cuánto tiempo yo tengo para compostar, todo está en función de qué tipo de materiales orgánicos normalmente yo dispongo diariamente, ¿sí o no? Todos esos elementos
forman parte de una conclusión final que ustedes deberán hacer o previa para determinar cuál va a ser la forma o la morfología del tipo de compostador que ustedes van a proponer. Ahora, la parte nuestra de ingeniería, inicialmente explicada con respecto a los procesos ¿cómo es? Anaeróbicos, ¿no? Que normalmente ocurren en este tipo de productos por ser orgánicos. Entonces, es conveniente que ustedes se empapen del aspecto, no sé, si es químico, y todo aquello que tiene que ver con las características de los materiales y su descomposición, ¿ya? Y eso es importante. Ya, yo me imagino que sí pueden encontrar ustedes información sin necesidad de hacerse mucho, pero la información hay que comenzar ahora, a partir de ahora, y eso es para el otro grupo que ha expuesto y también para los que van a exponer. Toda información que tomen tiene que tener su referencia, de dónde lo han tomado, ¿ya? O sea, no diría que hasta el librito que está como imagen acá, pero sí por lo menos esas fotografías de dónde las sacan, ¿ya? Eso con una buena costumbre para cuando lleven su curso de tesis, aquellos que están llevando no sea para ustedes algo nuevo. ¿Ya? Siempre las referencias son importantes. Entonces, para la próxima semana, el proceso químico, termo, qué sé yo, de otro tipo, de otra índole, pero que tiene que ver con el entendimiento de las acciones micro, ¿no? Internamente, que deben estar entendidas, qué tipo de gases salen, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que entendamos cómo es el fenómeno del compostaje. Ya, eso es importante, Jackie y Altamirano, que han expuesto, ya, para sus compañeros del grupo, para que investiguen muy adecuadamente eso. Por otro lado, entonces, esa división que han hecho del compostador lo van a reducir. ¿Por qué? Porque ahora el compostaje, como hemos dicho, indicamos, este es un compostador de bajo costo domiciliario, ¿no? Eso es lo que quedamos. Entonces, ustedes reducen el ámbito del uso de los compostadores y se van a un domiciliario. Entonces, la pregunta es, ¿qué domiciliario? La vamos a hacer así bien. Como hay dos grupos, este es el grupo número 1, vamos a orientarlo al tipo domiciliario. Ojo, escucha, Jackie, no de casa, sino de departamento, ¿ya? A ver, ¿cómo se las pongo difícil? ¿Ya? Se puede compostar en algún tipo de recipiente en un departamento, que normalmente el departamento está menos aireado que una casa, ¿no? Entonces, eso será una restricción bastante grande para ustedes. Eso hará que ustedes decidan por algún tipo de formas, ¿no? Yo me imagino que no será madera, será algunos elementos que ya se dispongan fuera, ¿no? De repente esos baldes que se utilizan para algún tipo de acción, ¿no? Etcétera, etcétera. Pese a la restricción que ustedes van a tener, ¿ya? Ya les estoy anticipando. ¿Ok? O sea, fíjate, para alguien que tiene un departamento y que con las justas puede poner ahí, no sé, un 2 metros cuadrados disponer para hacer 2 metros cuadrados para poner su rabanito de repente, o su lechuga, o no sé, su tomate. No sé, ¿alguno de ustedes ha sembrado algo en su vida alguna vez? No, aunque sea esperanzas, ¿no? ¿Ah? ¿Ha sembrado algo, Margarita, alguna vez? No. Nada. No, profesor. ¿Tú, Luz León? Tampoco. Ni siquiera un rabanito es lo que más rápido sale. Es rabanito. Salen 20 días. Bueno, entonces tienen que ponerse un poquito a revisar, empaparse bastante, ¿ya? Y vamos a orientar todo el ciclo a un compostador, pero que va a estar usado en el departamento. Próxima semana, toda la parte física, química, etcétera. Y igual que el otro grupo, como ya está reducido a sitios pequeños, domiciliarios, urbanos,
¿no? Tiene que ser de bajo costo para que la gente en común aprenda lo que ustedes han expuesto muy bien, que es el porcentaje, dices, no más del 1% se recupera, ¿no? Es lo que han dicho. Que es 1% crece, ¿no? No más del 1% dijeron, ¿no? Y eso me pareció interesante esa data. Muy bien. Muy bien, chicos, los felicito. Grupo número 5. Justo al 5 le toca lo mismo, ¿no? Sí. Ya. ¿Quién es grupo 5? Manuel Mendoza, ¿quién más? Profesor, estamos en grupo 2. Ah, dos, sorry, dos. Está... Gracias, grupo 2. Sí, los que van a exponer son César Anyacu y Fausto Gutiérrez. Yo ahorita voy a proyectar. Grupo 2 es purificador. Pero usted ya está orientado. Usted se cierra, ¿no? Pero todavía la orientación todavía no la damos si no estamos exponiendo en términos genéricos para que todos entendamos qué significa un purificador de agua que va a ser a bajo costo, ¿no? Profesor, buenas noches compañeros. Somos del grupo 2. Hoy voy a exponer acerca de los purificadores en la región Sierra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiente. Bueno, ¿qué es un purificador? Un purificador es es un aparato que sirve para limpiar el agua de todas las impurezas que pueda haber, ¿no? Su objetivo principal es eliminar impurezas, elementos orgánicos, inorgánicos, gérmenes, bacterias, metales, etcétera, ¿no? Generalmente, cuando nosotros usamos el agua potable, ese agua no es 100% pura, ¿no? Tiene algunos microorganismos que nos pueden hacer daño. Es por ello que se usa el purificador para que esa agua sea totalmente pura y poder tomarlo directamente. Siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona el purificador? El purificador, existen sistemas de purificadores que van desde sistemas muy complejos hasta purificadores sencillos que son recipientes con un filtro, ¿no? El principio básico de funcionamiento se basa en la separación de sólidos, el almacenamiento de agua suavizada, la filtración de partículas. ¿Para qué? Para que solamente pase el agua y un mínimo de sales. En los purificadores, algunos utilizan fenómenos físicos para que retengan los distintos contaminantes a través de varios filtros de sedimentos. También utilizan la destilación. Algunos purificadores utilizan la energía eléctrica, otros no. ¿Y cuál es su objetivo de ellos? El objetivo general o la finalidad es eliminar todos los contaminantes, ¿no? Y así poder tener un agua 100% o casi al 100% pura. Siguiente diapositiva. Ya habiendo definido qué es y cómo funciona, tenemos algunas ventajas y desventajas de los purificadores. En las ventajas tenemos que bebemos agua pura, reducimos el riesgo de enfermedades, es recomendado para mujeres embarazadas y para niños, cuando son fáciles de instalar, si ahora hay un dinero económico y la parte social, también mejoramos el sabor del agua, colaboramos con el medio ambiente y podemos elegir el purificador que más nos convenga según nuestra situación económica o la situación social del lugar, ¿no? En las desventajas tenemos que siempre tiene que estar en buen estado, hay un gasto de agua y hay dimensiones que a veces no son requeridas o no son específicas para un cierto lugar o una cierta población. Siguiente diapositiva. Ahora veamos un poco de la historia, de la evolución histórica de los purificadores. Empezamos con el siglo XVII, en el año 1685, en que ahí se desarrolló el primer filtro múltiple, ¿no? Consistía en una unidad de sedimentación y un filtro de arena. Ya un siglo después, en el siglo XVIII, tenemos que se crean los filtros hechos de algodón con fibra de esponja y carbón. En el siglo XIX se avanza aún más. Por ejemplo, al inicio del siglo XIX, en 1804,
En Escocia se construye el primer sistema de suministro de agua, ¿no? Que transportan el agua de manera filtrada. 2 años después, se funcionó la mayor planta de tratamiento en París, en cual los filtros consistían en arena y carbón. Luego de eso, a mediados del siglo XIX, se inventó el filtro de cerámica, ¿no? Para organismos que removía bacterias con casi un 100% de eficacia, ¿no? Este filtro aún es utilizado actualmente en muchas zonas de lugares remotos del país. Luego ya en el siglo XX tenemos que se empleó el cloro como el desinfectante primario del agua, así que también como el ozono. También se empleó el ozono, el dióxido de cloro, las cloraminas, la radiación ultravioleta. Ya en la actualidad se vio avances muy recientes, como el desarrollo de membranas para ósmosis inversa. También utilizan mecanismos de carbón activado, membranas de separación para microfiltración, sistema de desinfección con UV, con rayos ultravioletas, electrodeshidratación, carbonatación, etcétera. ¿Para qué? Para que el agua ya sea más pura, con procesos mucho más eficientes y eficaces. Siguiente diapositiva. Ahora veamos un poco de los tipos de purificadores, que esto doy pase a mi compañero César para que pueda continuar. Sí, ahora viendo con los tipos de purificadores para uso doméstico, en el mercado existen una gran variedad de filtros purificadores de agua. Muchos de estos varían según su método de purificación y según su instalación o forma del dispositivo. Incluso uno puede hacer su propio filtro de agua casero. Según su instalación o forma de depósito, podemos encontrar las jarras purificadoras, acoplados al grifo o llave, acoplados a la toma del agua, para ducha, para refrigerador. Como también podemos ver las que están clasificadas según su método de purificación, que es donde estamos enfocando la recopilación de la información, las cuales son por ósmosis inversa, por carbón activado, siguiente diapositiva, por favor, por luz ultravioleta, por cerámico, siguiente, por favor, por ozono, por ablandador, siguiente diapositiva, por destilación y por gravedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora viendo con los antecedentes proyectos, voy a hablar un poco de que hay un proyecto que se ha realizado por los hermanos Beltrán, quienes crearon filtros para agua de bajo costo y con materiales sostenibles, y su principal objetivo es fuera de obtener agua para consumo humano, ¿no? Libre de contaminantes de todo tipo. Recientemente fue ganador del e-Hackathon, Aquathon, en junio de este año, un concurso del Ministerio de Vivienda para buscar soluciones innovadoras al problema de la escasez y contaminación del agua, ¿no? Y como mencionan, estos filtros son intradomiciliarios y están compuestos de arcilla, acerrín de madera conífera, musgo y plata coloidal. Su funcionamiento es bastante sencillo. Una vez puesto, el filtro se abastece directamente de la toma de agua potable, que puede ser de la que encontramos en la cocina. El primer material en actuar es la arcilla, que a través de sus microcanales atrapa todo tipo de residuos físicos. Luego el musgo actúa como bioabsorbente de metales pesados, incluidos el arsénico, uno de los más peligrosos, y el acerrín, tras el proceso de cocción, se convierte en carbón activado, lo cual propicia que el agua sea insípida, inodora e incolora. Finalmente, la plata actúa como bactericida y una capa protectora también para las paredes del ecofiltro. Básicamente es una filtración por gravedad, pues el agua limpia caerá a un recipiente para luego, a través de un caño especial, ser usada directamente para fines culinarios, de lavado o también para beberla directamente, ¿no? Según uno de los hermanos Beltrán, comparado con los filtros comerciales, es hasta 30% más barato, y su producción demora apenas 20 días y su instalación es instantánea. Cualquier persona puede comprarlos y usarlos en su vivienda, y dependiendo de su almacenamiento, estos filtros pueden tener una capacidad que van desde los 2.5 hasta los 12 litros, y su costo va desde los 60 hasta los 180 soles, y su mantenimiento es anual. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, este es más que todo es un link de un video para tener más información sobre este proyecto, ¿no?
Creo que está sin audio, Manuel. Y ese fue el video, más que todo una descripción del proyecto en el que se realizó, y que fue ganador del ICO. Bien, bien, pues, ¿puedes regresar a la primera y segunda diapositiva? Tercera en todo caso. A ver, tercera, cuarta. Sigue, sigue. Ya, ahí nomás. Stop. Bien. A ver, comienzo por lo último. Lo que han presentado ustedes es un concurso, sí, efectivamente, que se ha convertido en un emprendimiento, ¿cierto? ¿No? Entonces, claro, el problema a veces de obtener un producto ya comercial es justamente depender de los elementos del producto comercial. Lo que ustedes hacen acá en ventajas y desventajas, está orientado específicamente a encontrar las ventajas y desventajas de algún producto comercial. No sé de dónde lo sacaron, pero puede encajar bien en cualquier tipo de purificador que ustedes compren, ¿no? Sea el que tienen en la carátula, que es de Rotoplas, o cualquier otro que tienen por ahí, ¿no? Al final, lo que nosotros recuerden, todo lo que vamos a hacer está orientado netamente a solucionar problemas sociales. O sea, no vamos a resolver un problema social, sino vamos a disminuir el problema que tiene cierto grupo de personas, incluido el grupo en el caso del compostador, me parece que ahí cualquier persona que viva, sea en la zona urbana o no, aporta un granito de arena para digamos, la recuperación de lo que son los componentes orgánicos, ¿no? Y evitemos que esto, pues, aumente la carga digamos, de la contaminación, ¿no? Como decíamos, la carga del anhídrido carbónico afuera, ¿no? Más bien utilizarlo para que se podamos desperdiciar menos cosas, ¿no? Y buscar un beneficio. Pero en caso de los demás que estamos viendo, como el caso del purificador, entendamos que estamos buscando no un producto, sino estamos buscando hacer un rediseño. Por ejemplo, podría ser de este purificador, pero convirtiéndolo en un producto libre, ¿no? Este es como si fuese un software libre, ¿no? De tal manera que las personas que viven en la sierra, en función a los lugares que definamos de la sierra, tengan acceso a ciertos materiales que son los mismos o son afines. Fíjense, ustedes van a llegar a eso, ¿no? Si nos basamos en algunos prototipos, como el caso de Aquamos o de otros,
O sea, vamos a identificar cuáles son los elementos que lo componen, como han dicho, cuál es la función de cada uno, y en base a esa información uno va a decir, muy bien, esta es la sierra y esta es la sierra de, no sé, la zona de, de Huaraz, o la zona de la sierra de Lima, no sé, de Yauyos es un poco más acá, lo que fuese, pero los materiales que se pueden encontrar acá son estos. De tal manera que esos se puedan usar para lograr la destilación del agua, ¿no? Ahora, repito, nadie va a llegar a tener el purificador el más óptimo, sería lo ideal, o el mejor, o el del 100%, ¿no? Porque aún así los purificadores más complejos siempre dicen el 99.9999% de bacterias y todo lo demás, ¿cierto? Bien, es que en zonas muy complejas, en las cuales, de hecho, las enfermedades gastrointestinales, etcétera, derivadas del mal o del uso de agua un poco contaminadas o servidas, ¿no? Deben ser amenguadas, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que evaluar. ¿Ya? Estos son ejemplos. Han hecho una división interesante, ¿de acuerdo? Pero de lo que son productos comerciales. Ahora tendrán que enfocarse mucho en el tema de productos casi hechos a mano, casi artesanales, como el que he mostrado de Aquamos, ¿no? ¿Cuáles son los que encuentran en diversas latitudes y en diversa información para de ellos obtener las mejores soluciones para las funciones que uno va a definir? Todavía estamos en eso. O sea, para la próxima semana deben, ahora, así como han hecho una división, ahora esa división debe estar relacionada más bien con productos purificadores artesanales. ¿De acuerdo? De la más variable índole. Puede ser de tamaño, puede ser de forma, componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Si me dicen, profesor, este es un purificador turco que se usa en las zonas, no sé, las zonas de las, ¿cómo se llaman? Los cerros o las montañas, ya, de Turquía, pongamos, ¿no? Se utiliza tal y tal cosa. Veremos si es que podemos rescatar algún elemento importante que pueda ayudarnos a suplir las funciones que vamos a establecer en un momento determinado, ¿ya? Entonces, esa es su tarea. La otra tarea, al igual que al grupo anterior y al anterior, es también, si ustedes dicen que el musgo lo que hace es sostiene o recupera o evita el paso, por ejemplo, de elementos tóxicos como el arsénico, entonces debe haber alguna explicación, ¿no? Eso ustedes lo tienen que indicar, ¿no? Metales pesados, hablando, ¿de acuerdo? Y es interesante porque imagínense, normalmente justo estábamos viendo un proyecto y un amigo me contaba y me decía, bueno, tú sabes que los pescados, los peces, tanto de río como de mar, tienen altos índices de arsénico. Altos índices no me refiero en el sentido de que son altos índices, pero sí índices mayores que normalmente en otros tipos de productos. Entonces, y sobre todo por ejemplo, en lugares donde no se controla el agua ni se purifica el agua. Yo hice un sistema de purificación del agua, me decía no solo del pescado, sino también de los arrozales. Yo no sabía. El arroz tiene componentes, dice arsénico. Eso me enteré hoy día. Entonces, si tuviésemos agua relativamente tratada para que los metales pesados no ingresen a los lugares donde los peces, digamos, se alimentan o viven, tendríamos, inclusive desde el punto de vista de negocio, tendríamos un producto que es relativamente más ventajoso que otro, ¿no? Que ha sido criado en granjas digamos, agua purificada o algo por el estilo, ¿no? Y ahí tenemos elementos de ese tipo. Les doy como una anécdota, ¿no? Como una información. Entonces, próxima semana ya saben los elementos y realmente cuál es la función de cada uno de los elementos para lograr ciertas purezas, ¿ya? Y las, las opciones o alternativas, pero esta vez de purificadores artesanales. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entendió?
Sí, ¿no? Nadie me dice nada. Gutiérrez, aló. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Muy bien. Uy, ya queda poco tiempo. Grupo 5, por favor. Sí, profesor, ahí mi Ingeniero, compañero. ahorita mi compañero va a comenzar a proyectar. ¿Y a quién va a exponer? José López y Bush Flores. Pero Bush no lo veo conectado. Si estoy ingeniero, estoy hablando ahorita. Hace rato te estoy llamando para que pongas tu cámara y nada. ¿No tienes cámara o qué? No tengo cámara, estoy usando un aplicativo del celular, pero es un poco Pero difícil. cómprate una cámara, está aquí. Sí, sí, ingeniero. Sí. Te mando por rápido una cámara. En serio. Ingeniero. La próxima con cámara, Bush. Estoy con cámara ahora. Como le dije, he conectado mi celular. Ya, listo. Con Los cámara. escucho, joven. Ya bien, profesor. Discúlpame un Sí. ratito. Recuerden, el grupo anterior, recuerden, siempre que ustedes hagan algo desde ahora, estén pensando en el contexto en el cual su producto va a funcionar. Ojo. O sea, porque a veces encontramos información que es muy interesante, pero el contexto, pónganse a pensar si el contexto en el cual es usado es parecido al contexto en el cual ustedes se va a tener que rediseñar el producto, ¿ya? Siempre piensen en eso, ¿ya? Siempre piensen en eso. Ya, adelante, joven. Ya, buenas noches, profesor, compañeros todos. Somos el grupo 5 y nuestro producto es el compostador. Y bueno, los integrantes son Flores Hidalgo Bush, López Dionisio José, Mamani Cruz Lucy, Montesinos Reyes Arón y Valentín Delgado Brian. Siguiente, por favor. Bien, para entrar en contexto acerca del compostador, hemos realizado una línea de tiempo donde nos enfocaremos en los años de 1905 a 1947, ¿no? Donde se desarrolla la técnica del compostaje a gran escala por el señor Albert Howard, mediante un método que él llamó método Indore, que se basaba en fermentar una mezcla de desechos vegetales y excrementos animales, ¿no? Y humedecerla periódicamente. Ya en los años posteriores se ha ido desarrollando hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es el compostador? Un compostador es un recipiente que facilita el compostaje de la materia orgánica, siendo el compostaje un proceso por el que se descompone esta materia orgánica y se forma el compost. El compost vendría a ser un abono orgánico de alta calidad que sirve para enriquecer el suelo agrícola o de jardín, ¿no? Y también nos ayuda como alimento para las plantas, nos ayuda a gestionar mejor nuestros residuos orgánicos y sirve como abono para la tierra. Siguiente, por favor. Bien, usos y beneficios del compostador, ¿no? Como mencioné, aportan nutrientes importantes a la tierra, a las plantas, reduce olores y la cantidad de materia orgánica de la basura doméstica, reduce costos de transporte y tratamiento de residuos, también aporta nutrientes necesarios, ¿no? Como mencioné, para el desarrollo de la planta sin contaminar los suelos ni el agua, ¿no? Ya que es una metodología totalmente ecológica y aporta materia orgánica. Siguiente, por favor. Bien, a continuación mi compañero les va a hablar sobre el diseño de los compostadores. Bien, continuando con la exposición, por favor pasa a la siguiente. Quiero mencionar primero los diferentes tipos de materiales con el cual se pueden elaborar compostadores, ¿no? Como pueden observar ahí, vemos algunos materiales de plástico, de madera, de metal, algunas mallas también de metal, algunos de plástico también con el cual se pueden construir, que más adelante les voy a enseñar algunos diseños de compostadores que hemos encontrado, ¿no? Otra cosa que podemos mencionar también que el compostador más que nada está priorizado para usar materiales de reciclaje recuperados y que estos sean de bajo costo. Básicamente, entre ellos puede ser quizás los palets que se usan para el transporte de materiales, algunos tachos, cajones, que acondicionados de alguna manera, modificándolo
la estructura o uniéndolos van a generar el diseño de un compostador, ¿no? Y van a ser posible utilizarlos. Continúa, por favor. Algunas consideraciones que debemos tener, por ejemplo, ¿no? Se menciona que el compostador debe ser hermético, que no debe ser hermético más bien, porque tiene que tener aberturas por donde va a entrar el oxígeno y también van a salir el dióxido de carbono, ¿no? Mientras que se está descomponiendo la parte de adentro. Otra cosa que también mencionan es el diseño debe tener en la base, recomiendan tener como una malla en la cual pueda reposar el material y pueda por ahí descender el líquido para que para que ese material no tenga un exceso de humedad quizás, ¿no? Y eso también puede producir malos olores más adelante. Y con eso pueden venir insectos, algunos gusanos, etcétera, ¿no? Más que nada para minimizar ese tipo de resultados en el proceso. Otra cosa que también recomiendan es tener la tapa, puede tener abertura para lo que es al momento de las lluvias, para poder asimilar estos nutrientes que el agua también nos puede dar y con eso ayudar al proceso de compostaje, ¿no? Ahí al material. Continúa, por favor. Bien, ahora hablando de la funcionalidad del compostador, básicamente ahorita estamos mencionando algunas capacidades que se pueden tener en un compostador normal. Estamos hablando de compostadores de uso doméstico o quizás uso de alguna comunidad ya enfocado para varias familias o un sector de población, ¿no? Lo que normalmente se habla para el tiempo de reciclaje de estos materiales rondan entre 4 y 6 meses como periodo de maduración, ¿no? De estos materiales. Para eso también se dice que puedes usar no solo un contenedor para usarlo como compostador, lo normal es que uses 2 o 3, incluso 4, ¿no? Los cuales cada uno va a tener un diferente periodo de almacenaje y retiro. Para eso es para más que nada generar el proceso de maduración, que más adelante vamos a verlo en un diseño, para ver cómo es ese cambio que se debe hacer para abastecer de material y luego para retirarlo, ¿no? Como les mencionamos, normalmente se maneja entre 4 o 6 meses. Por favor, continúa. Aquí podemos ver, por ejemplo, un esquema de funcionamiento. Acá estamos hablando simplemente de dos contenedores, se podría decir, para el compostaje. Primero se habla de 6 meses, donde va a ser el llenado del primer módulo, y luego vamos a dejarlo el tiempo de maduración, ¿no? Eso va a hacer que obviamente el volumen disminuya, y en ese lapso de tiempo que esperamos vamos a estar rellenando el segundo módulo que hemos tenido, y ya cuando lo tengamos lleno ya vamos a poder retirar lo que es la cosecha del primer módulo, ¿no? Vamos a poder estar cosechando y en mismo simultáneo se va a estar madurando el otro módulo, y de igual manera se cierra el ciclo cuando pasen 6 meses más y ya va a continuar con el llenado del primer módulo y el segundo va a estar madurando. Y normalmente esto es cíclico y va a estar continuando de manera continua, ¿no? Por favor, continúa. Aquí tenemos otro esquema ya con 3 módulos, estamos hablando de 3 contenedores, pero básicamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Un tiempo de llenado, un tiempo de maduración y otro tiempo de cosecha. Y se parten por periodos para aprovechar todas las temporadas, mientras que un módulo está madurando, está llenando el otro, y mientras que el otro está madurando, está llenando el otro y está cosechando, ¿no? Básicamente es este proceso. Como mencionamos, entre 2, 3 o 4 contenedores simultáneos. Depende de la capacidad de personas que van a participar en esta, se podría hacer cosecha, ¿no? de estos materiales. Como le dije, si es quizás para un uso doméstico, quizás 1 o 2 a lo mucho, depende también de la capacidad del contenedor, y si es para una comunidad, quizás se habla ya de capacidades más grandes, ¿no? Continúa, por favor. Bien, ahora vamos a hablar del diseño de los compostadores. Como mencioné inicialmente, los compostadores pueden estar hechos de diferentes materiales.
Aquí tenemos algunos ejemplos de los diseños, por ejemplo, a una compostera hecha con baldes de pintura. Obviamente depende también que con los materiales que están hechos va a ser, va a tener una vida útil distinta, ¿no? Quizás aquí, por ejemplo, como mencionamos, por ejemplo, si el balde de pintura es de plástico, podemos asegurar quizás una vida útil más extensa. Sin embargo, si usamos un balde metálico, posiblemente que estar en constante contacto con la humedad y diferentes materiales pueda generar que se degrade por oxidación, ¿no? Tenemos también otros materiales, por ejemplo, como la compostera con cajón de frutas. Como hemos repetido, lo que se busca es minimizar costos para que la mayoría de familias puedan imitar este tipo de formas y usando materiales reciclables, ¿no? Ahora estamos hablando del cajón de frutas. En esta parte estamos hablando de que es una madera fina, de baja calidad y puede tener una vida útil limitada, ¿no? Sin embargo, si este material puede sufrir algún tipo de desperfecto, se rompe o pasa algo, este mismo material puede ser utilizado quizás como leña, incluso este material ser metido en el compostador más adelante cuando se hagan el cambio, para que también pase por este proceso, por ejemplo, ¿no? Continúa, por favor. Aquí también tenemos alguna compostera con palets, por ejemplo. Como le dijimos, estos palets son muy usados quizás en fábricas, en plantas, para cargar lo que son productos. Estos, algunos son desechados y podemos nosotros reciclarlos para realizar con unos pequeños ajustes conocimientos quizás básicos de carpintería, poder hacer contenedores para hacer un compostador casero, ¿no? Como le mencionamos, en este caso la durabilidad va a depender mucho de la madera. En el momento de cosechar se puede extraer quizás algunos clavos o alambres que pueden estar en esa estructura del palet que ya hemos reciclado. También tenemos compostera con malla. Como le decimos, esta malla puede ser de alambre recubierta por otra malla de plástico, también puede ser. Eh, Obviamente, este tipo de mallas no van a ser de tanta capacidad por su misma, quizás por su misma durabilidad o dureza para resistir eh, los materiales que van a estar dentro de ellos, ¿no? Sin embargo, nos va a ayudar en lo que es que estos materiales estén en contacto con los rayos UV del sol, quizás, ¿no? Y también podemos optar por mallas metálicas. Obviamente, como mencionamos, en el caso de los baldes, también van a tener que estar cuidados porque van a poder pasar por circunstancias como la oxidación, que va a hacer que se degrade este material. Y obviamente vamos a necesitar que cambiar los materiales y hacer de nuevo una compostera, ¿no? Continúa, por favor. Bien, aquí vemos un caso específico. Quería mencionarlo, los materiales exclusivamente que involucran hacer una compostera fija de tambor. En este caso, el material prácticamente principal es el tambor metálico, ¿no? Es un tambor de más o menos 200 litros con la tapa, casi todo recubierto de metal. Obviamente, por ser si es una tabla de plástico, un tambor de plástico, perdón, obviamente, como mencionamos, va a tener una vida útil extensa, ¿no? Y va a haber resecamiento y degradación eventual por los rayos UV. Si el tambor es metálico, nuevamente va a ser preciso tener los cuidados porque va a ser propenso a la oxidación, como mencionamos. Algunos materiales que necesitamos para el diseño de este compostador son obviamente el tambor metálico, algunas bisagras, algunos remaches, quizás una manija de puente y un pasador metálico, ¿no? Que lo vamos a mencionar. Continúa, por favor. Hay que acelerar un poquito ya, porque nos falta poco para el otro grupo. Sí, ingeniero. Aquí... Creo que ¿sabes qué? Las características ya del diseño mismo lo vemos después, ¿ya? Ya. Está bien lo que estás exponiendo. Cerremos eso un poquito. Ya, ingeniero. Aquí le doy el pase a mi compañero para que termine con la exposición. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los tipos, que lo hemos dividido en dos grupos, en función del uso o la ubicación. Tenemos el compostador urbano o vermicompostador y el compostador doméstico, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a la función de su construcción, tenemos el compostador abierto sobre el terreno, abierto en pozo,
en cajón semicerrado y cerrado tipo avión. Siguiente. Bien, ahora hablaré rápidamente acerca de antecedentes de proyectos que se han realizado aquí en Perú con los compostadores. Continúa, por favor. Bien, en la Municipalidad Distrital del Alto, en Talara, Piura, se mejoró áreas verdes en base a esta técnica del compostaje, ¿no? En la zona se pudo comprobar que el personal municipal está trabajando en la elaboración del compost, ¿no? Y de esta manera, como mencioné, mejorar en las periferias, las áreas verdes. Siguiente, por favor. Y aquí en Lima se desarrolló el proyecto Lima Compost en el año 2014, donde se busca hacer un frente, ¿no?, al problema medioambiental mediante la elaboración de compostadores, ecolatrillos y talleres de compostaje, ¿no? Además, en el año del 2018, eh, mediante un proyecto social de agricultura urbana, eh, se hizo huertos urbanos, ¿no?, con la técnica del compostaje también. Y eso sería todo por parte del grupo 5, profesor. Gracias. Bien, han ido bastante al detalle sobre un ejemplo de computador y me parece bien. Han explicado el proceso. Pero recuerden, está bien, ¿no? Eso está correcto. No han hecho mención todavía de la restricción regional que van a tener y eso es muy importante, porque a la hora de ver ustedes, por ejemplo, materiales, claro, no es que en la selva sobre la madera, como que sobra, pero una persona común y corriente para hacer algo de madera, igual tiene que recurrir seguramente a un carpintero o algo. Hay que buscar otros materiales más adecuados. Creo que ahí por ahí los he visto. Eso ya lo veremos. Igual que el grupo anterior, por favor, la próxima clase, una explicación un poco más detallada sobre los procesos químicos, físicos que existen en el descompostaje, ¿no? Y ya oriéntense un poquito, igual en términos genéricos, al compostaje, perdón, al compostaje, sí, ejemplos de compostadores un poco más artesanales, ¿de acuerdo, jóvenes? Ya, 5 por lo menos, ya, 5 por lo menos. Eso va a ser así. Muy bien. Gracias, grupo 5. Nos vamos a detener ahora, vamos a terminar con el grupo 4. ¿Quién va a ser el que va a exponer? ¿Quiénes se exponen? se expone. Sí, Ya, y mi bien. compañero Cristian. Yo ¿Quién también, más? profesor. ¿Quién? Cristian Huayta. ¿Cristian? Sí, ¿Cristian qué? Cristian Huayta Murillo. Guaita. Buenas tardes, profesor y compañeras. En esta oportunidad vamos a presentar el purificador de agua. En la presentación vamos a hablar acerca del producto, sus tipos y su funcionamiento. Muestra tu carátula, muestra. No la tuya, sino la del PPT. Ay. Ah, esa es una piedra. Esa es una piedra pómez. Es antiguo. Qué bonito. ¿Dónde la sacaste? Está bonito. Ya, sigue. Ay, en la presentación vamos a hablar acerca del producto, los tipos, su funcionamiento y algunos antecedentes del purificador de agua. Primero, vamos a hablar acerca de qué es un purificador de agua. Es un producto que se encarga de potabilizar el agua mediante las siguientes técnicas: el filtrado, la absorción, la desinfección química, rayos ultravioleta o la desinfección solar del agua. Acá tenemos un ejemplo de un purificador de agua que tiene un filtro de carbón activado y podemos ver algunas de sus piezas. Por ejemplo, la tapa, la tela, su recipiente superior, el filtro, que en este caso es de arcilla, de plata coloidal y de carbón activado, la tapa inferior, el segundo empaque, el recipiente inferior y el grifo. ¿Qué aplicaciones tienen? En este caso, los purificadores de agua potabilizan el agua, extraen el desagradable sabor y los olores y reducen las sustancias químicas. Entre las ventajas y desventajas tenemos que tener un purificador de agua te da acceso a agua pura, disminuye el riesgo de padecer enfermedades, generalmente no requieren de grandes instalaciones y a mediano y a largo plazo son más económicos que comprar agua embotellada. Además reduce el consumo del agua embotellada
generando menor contaminación, mejora el sabor del agua y existen diferentes tipos de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Y como desventajas es que para que un purificador de agua funcione correctamente debe estar en un estado perfecto, que las dimensiones pueden ser engorrosas y que requieren de un mantenimiento en específico. Algunos tipos de los que vamos a hablar es, por ejemplo, tenemos el purificador a base de ozono. En este caso hemos encontrado un proyecto que muestra las propiedades técnicas, que por ejemplo en este caso es de acrílico, su capacidad de sonización es de 180 litros por hora, la concentración es del 1 a 2%, también podemos ver el consumo de energía y su posibilidad de seguridad. En este caso, este proyecto a base de ozono purifica el agua en un 99.99%, mejora el sabor del agua, pueden ser económicos, ya que en este caso la empresa que encontramos tenía 3 tipos de productos, ahorran energía, tenía una vida útil de hasta 20 años y no ocupaba mucho espacio. Pero acá tenemos los tres precios que manejaba esta empresa, que en este caso son los purificadores de agua de ozono alargado, el purificador acrílico y el purificador industrial. Indicaban también que la instalación duraba un promedio de 30 minutos como máximo y que el mantenimiento se debía brindar cada 6 meses por un periodo de 2 años después de la instalación. Acá podemos ver un poco de la estructura de este purificador de agua en base de ozono y algunos de sus componentes, como el dispensador de agua, la entrada de energía, su registro, el filtro de carbón activado y la manguera de entrada de agua filtrada. Otro tipo de purificador de agua que tenemos es a partir de nanopartículas, ya que se pueden producir filtros capaces de purificar el agua, debido a que hay nanomateriales en suelos con ciertas características que presentan actividad antimicrobiana y que puede generar especies reductoras oxidantes que inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos. Y tenemos también el tipo de carbón activado. Entonces acá tenemos un pequeño diagrama de un purificador de agua, y en este caso se usa el carbón activado para eliminar los productos orgánicos, como pesticidas, herbicidas. También puede eliminar cualquier color, olor o sabores extraños del agua. Aquí tenemos algunas características físicas de este purificador de agua, por ejemplo, que es de acero inoxidable, que tiene 30 centímetros de altura y 15 de diámetro, y que su carbón activado tiene una malla de 8x30 y una base de grava. Le doy el paso a mi compañero Cristian. Bueno, continuando con los tipos, como cuarto tenemos a la osmosis inversa. En este proceso se usan membranas, en la cual se aplica una presión que es ejercida en el compartimiento que contiene más alta concentración de sólidos disueltos, como podemos ver en la imagen en la parte derecha. Esta presión es la que obliga al agua a pasar de la membrana semipermeable que está en el medio, dejando las impurezas detrás como moléculas de sal, bacterias y virus. Algunas características de este filtro es que permite remover la mayoría de sólidos, ya sean inorgánicos o orgánicos, que están disueltos en el agua, hasta en un 99%. También remueve materiales suspendidos y microorganismos. Su proceso de purificación es de forma continua y usa tecnología simple, ya que esta no requiere de mucho mantenimiento. Además, es modular y necesita poco espacio y de acuerdo a los caudales deseados. En la parte derecha de la imagen tenemos un filtro que es para el hogar, que aproximadamente cuesta 1000 soles de manera local, y tiene 5 etapas. La primera etapa es donde se eliminan los sedimentos que son arrastrados con el agua, que son tierra, pelo o sarro, y en la segunda etapa el agua pasa por un filtro de carbón activado. Lo que hace el carbón es absorber el cloro, los herbicidas y algunos químicos que son los que producen olores y sabores desagradables. Como tercer paso tenemos la filtración avanzada ya de micropartículas, y como cuarto paso es donde se hace ya el proceso de osmosis inversa en sí. Aquí el filtrado es a nivel molecular y la membrana semipermeable permite solo el paso de las moléculas de agua, dejando atrás las impurezas. Y por último ya el agua fluye por otro filtro de carbón activado antes de salir al grifo, ya para todo garantizar la ausencia de químicos, olor y sabor. Siguiente, por favor. Ahora, como quinto tipo tenemos a la luz ultravioleta. Aquí es un método único y rápido de desinfección de agua. Aquí no se usa calor ni productos químicos. Acá se utilizan las lámparas germicidas ultravioletas, las cuales producen radiación de onda corta letal para las bacterias, virus y también otros microorganismos que estén presentes en el agua. Como características tenemos que es eficaz, ya que prácticamente todos los microorganismos son susceptibles a la desinfección ultravioleta. También es económico, ya que cientos de galones se purifican por cada centavo de costo de operación.
También es seguro, ya que acá no se usan productos químicos y no hay peligro de una sobredosificación de estos. También es rápido, ya que el agua está lista para ser usada tan pronto como esta sale del purificador y no se requiere mayor tiempo de contacto. Usan de una instalación fácil y un mantenimiento sencillo. Las unidades son compactas y requieren un mínimo de espacio. También son automáticas porque proporcionan desinfección continua sin requerir atención o medición especial. Como podemos ver en la parte derecha, tenemos un filtro reveleta de mayor escala, pero también hay para el hogar que son pequeños y compactos. En la parte 1 donde dice entrada, aquí el agua entra al purificador y fluye dentro del espacio anular entre la manga de cuarzo y la pared interna de la cámara. En la parte 2 podemos apreciar que está el visor transparente, el cual permite una indicación positiva de la operación de la lámpara, la cual sí está funcionando correctamente. Y por último tenemos en la parte de salida, es donde sale el agua ya purificada, la cual está lista ya para el consumo humano. Siguiente, por favor. Y como último filtro tenemos el cerámico. Esta es una alternativa muy económica en el tratamiento de agua, ya que su composición es básicamente muy económica en el cuanto a la adquisición de este producto. Además cuenta con plata coloidal que genera una inactivación bacterial casi del 100%. Bueno, su mecanismo se basa más que todo en el traspaso de líquido a través de un medio poroso, el cual retiene las bacterias, partículas, impurezas, cuyos tamaños no deben ser mayores a los 2 poros. Pero lamentablemente en este tipo de filtros no es muy eficiente en la retención de metales pesados. Como características tenemos que reduce el contagio de enfermedades causadas por bacterias, ya que como hemos dicho, estos filtros cerámicos de agua han mostrado que eliminan el 99.99% de las bacterias y patógenos. También no se pierden las propiedades organolépticas del agua. Es fácil de emplear el filtro, como podemos apreciar en la imagen. Acá lo que se filtra al mínimo es 1 litro por hora y en promedio sale 24 litros del agua al día. Si es usado correctamente este filtro, puede ser utilizado hasta por 3 años. Y después de 3 años se tiene que cambiar el filtro. El costo del filtro aproximadamente está entre 40 o 50 soles, que es esta parte amarilla que está dentro del porrafón de agua. Como podemos ver, acá en la superficie del filtro está llena con poros entre 0 y 4 micrones de diámetro. Y el agua es la que fluye a través del filtro ya por gravedad. En la parte, si le hacemos zoom en el funcionamiento interno de este filtro cerámico, podemos ver en la parte izquierda que los patógenos más grandes no pueden entrar a los poros. Pero si hay algunos patógenos medianos que puedan pasar al filtro, estas se van a poder impedidas porque dentro de los poros ahí es diámetros más pequeños, entonces se quedan retenidas dentro de acá. Y si por algo ve algo patógenos suficientemente pequeños, estas son eliminadas por la plata coloidal, que es la que se encarga de desinfectar estos tipos de patógenos. Pero como vuelvo a repetir, lamentablemente esto no es muy eficiente con la retención de metales pesados. Siguiente, por favor. Bueno, algunos antecedentes de estos filtros. Eso dejémoslo ya, porque ya no tenemos mucho tiempo. Ya creo que ahí nos vamos a quedar con ustedes. Sí, ahí nos vamos a quedar. Más bien, quería hacer una acotación. En el caso del compostador, creo que hablé de selva, ¿no? No les he señalado yo selva o ninguna región, solo he señalado regiones a purificador, ¿no? O me parece. ¿Cierto? A compostador no. Compostadores eran inclusive compostador era para el grupo, para el equipo... Equipo 1, profesor. 1, ha sido departamento, ¿no? Compostador, ¿no? Sí. Ya, igual el otro, ya el 5, igual departamento, no, si yo me confundí con el purificador y les hablé de selva, no es en selva, es simplemente departamento y zona urbana. En el caso del purificador, sí, ¿no? A usted les ha tocado selva, igual que el grupo, que el equipo E2, un poco más detallado los procesos, las operaciones, o lo que hay dentro de un purificador, pero esta vez ya céntrense en purificadores artesanales. 5 tipos mínimo. Por favor, de todo el ámbito universal que ustedes puedan encontrar, modernos, de uso, antiguos, pero que sean artesanales, que usen elementos
que se pueden lograr en la naturaleza, así sea uno de Irán, o el otro sea de la China, el otro sea de no sé de dónde, ¿de acuerdo? Ese es para la próxima semana, ¿ya? Bien, jóvenes, les agradezco, gracias. Normalmente al grupo que expone primero le pongo un punto más. Así que las notas son 17 para todos, salvo el grupo 4, el grupo 5, que tiene 18, ¿ya? Entonces, les agradezco, nos vemos la próxima semana. Con ustedes, ¿verdad? Con ustedes nos vemos ¿cuándo? ¿El lunes? No. El miércoles. Solo nos vemos los miércoles. Y esta semana, ¿y qué hicieron el viernes con Víctor la semana pasada? Feriado. ¿O no? ¿Ah? ¿Era feriado? ¿Ah? Ya voy a Feriado, comenzar. profesor. Esta Fue semana feriado, pasada. 8. ¿Es feriado? Ah, ¿verdad? Ya, ok. Nos vemos la próxima semana. Por favor, les voy a pedir que ustedes ya están casi terminando. Si les pido, si nos encontramos, prendan sus cámaras sin que yo les pida que prendan sus cámaras, ¿ya? Ok, yo ya dejé esa mala costumbre de estar hablando solo con los nombres y fotografías de mis alumnos, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Ya tiene su tarea. Aquí no hay todavía un prototipo plantilla de tarea. Lo están haciendo bien. Ya lo están haciendo bien. Ya no hay un prototipo. Para la próxima semana sí se dice lo que tienen que hacer. Espero que lo cumplan. En base a eso van a estar las notas. O sea, ya tienen esta nota, la próxima semana tendrá y así tendrán sus notas. Nos vemos, jóvenes. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Que vaya. Buenas noches, profesor.